Los miércoles en las ondas de Radio Abarán, Más allá de la garita. Un contacto con los abaraneros de fuera que llevan Abarán muy dentro. Presentado por José Simeón Carrasco. Muy buenos días, queridos y fieles oyentes de Radio Abarán, en este programa en el que nos desplazamos sin movernos de la ermita, más allá de la garita. A veces muy lejos y otras veces no demasiado lejos, pero bueno, tenemos mucho más a mano hoy al protagonista de este espacio, que es Rafael Amorós, Rafa Amorós, como queramos llamarlo. Rafa Amorós, hermano de Pepe Amorós, es un hombre muy conocido, un hombre alto que podría interpretar perfectamente al personaje del Quijote y que tiene mucho de Quijote, porque muchas de las empresas editoriales que ha llevado a cabo tienen mucho de Quijote, que ahora hablaremos de ellas. Rafa, muy buenos días. Buenos días. Bueno, encantado y gracias por responder a nuestra invitación, siempre tan atento con todo lo que suponga Abarán. Bueno, sabe que intentamos tener... Soy yo el que está encantado de poder responder y de sentirme abaranero integrado también. Haznos, Rafa, primero una pequeña resumen de tu biografía, cómo salta, digamos, de Abarán, donde nace efectivamente, hasta Elche, que es donde actualmente vive. Dinos un poco en qué ha consistido un poco los saltos que ha dado tu vida. Sí, muy bien. Yo nací, mi vida se desarrolló en la Plaza Vieja, al lado del ayuntamiento, nací ahí en mi casa, como era la costumbre en aquella época, y me he criado hasta los 12 años en ese centro, que era el centro, digamos, urbano de Abarán. Ahí desarrollamos en aquella época la feliz infancia de todos los niños, de todos los compañeros del pueblo, en el juego, jugando al marro, al caballico noble, a las zompas, a las bolas, y fue una vida muy feliz, muy feliz. De los recuerdos más antiguos que recuerdo es cuando llegó don Juan, el párroco, al pueblo, que salimos de todos los colegios a recibirlo. Año 55. En el año 55, aquello fue toda una fiesta, salíamos con las banderitas todos los niños del colegio y fue todo un acontecimiento. Es uno de los recuerdos más infantiles que tengo. Recuerdo la época de los colegios cuando los maestros eran toda una autoridad. Tenían una autoridad, un dominio, un renombre que hoy se ha ido perdiendo con los años. Recuerdo las santas misiones que debieron ser en el año 56, 57, y en aquel momento las misiones estaban dirigidas por el famosísimo, el popularísimo Padre Rodríguez, que conocerán todos los que son de mi época, y él me metió en el cerebro, en el ánimo, el ser también jesuita, el ser sacerdote, lo que entonces se llamaba la vocación. Sí. Pues la verdad es que tuve suerte, entré en el seminario, porque yo no era de los niños estudiosos como en el pueblo, habían también, como eran los magues estudiosos, como el Mere, como algunas de las personas, de los niños que iban a Cieza a estudiar. Y tuve la ocasión de estudiar en el seminario. Allí estuve, no sé si me alargo, no sé si... No. Bien que te iba a hablar, digamos, del ambiente ese de euforia religiosa, entre comillas, que hizo que muchos, no solamente tú, marcharais al seminario. Efectivamente, es que era una sociedad absolutamente religiosa, era un ambiente muy religioso. Por ejemplo, era tal el ambiente religioso que los domingos por la mañana, a las 6:30 de la mañana, había una misa primera, en invierno o en verano, que se llenaba la iglesia, y después todos salíamos, yo con mi padre y mi hermano mayor Pepe, todos salíamos a la huerta a trabajar, a hacer los trabajos que durante la semana pues no se podían hacer porque cada cual trabajaba en su negocio. Era un ambiente realmente religioso donde las iglesias se llenaban y respirábamos ese ambiente. Sí. Toda mi vida de niñez y hasta los 12 o 13 años se desarrolló en la Acción Católica. La Acción Católica, el centro estaba en la Plaza Vieja, arriba de donde puso Ambrosio los muebles. Donde está el bar La Plaza, la inmalada de tu hermano. Exactamente, arriba. Entonces era un bullicio de
chiquillos y de los jóvenes de Acción Católica. En aquella época los jóvenes de Acción Católica salían a recoger alimentos a las carnicerías, a las tiendas de alimentación, y a media mañana del sábado por la mañana se repartía a los pobres esos alimentos. Eran los jóvenes de Acción Católica los que iniciaron en el cabecico de la cruz, perdón, donde iniciaron el hacer casas. Se iban los domingos y los sábados por la mañana, mi hermano entre ellos, a hacer casas, a hacer los cimientos para poder hacer casas para los pobres. Eso es interesante, nunca había visto ese dato, no lo conocía. Sí, es una cosa muy curiosa, muy interesante. Sale en el libro de las fotos antiguas de Murcia. Sí. Si queréis después podemos comentar. Sí, vamos a comentar después, sí. Entonces era una época marcada por la religión. Yo me eduqué entonces en el seminario, tuve el privilegio de estar en el seminario y estuve 8 años en el seminario, cosa que yo agradezco muchísimo, el haber entrado en el seminario. No sé qué más puedo decir de la época. Después ya vuelves a Abraham y ya te saltas. ¿Cuándo saltas realmente de Abraham? ¿Cuándo sales más allá de la garita, como dice el programa? Bueno, la verdad es que salté a los 13 años cuando me fui a Murcia, porque entonces era un colegio de régimen interno y volvíamos, no como ahora, que los colegios de régimen interno salen todos los fines de semana. Incluso pasábamos 6 meses seguidos porque ni siquiera en Semana Santa volvíamos al pueblo. Entonces ya he vuelto de visita. Luego también me quedé en Murcia a vivir y a estudiar. Inicié estudios de Derecho y venía de visita. Mi vida ha estado... me casé en el año 1970, el día 1 de enero, para empezar bien el año. Para empezar bien el año. Sí, para empezar bien el año, el día 1. Por cierto, a la 1, ¿no? Me casé en Elche, conocí a mi mujer en Murcia, en un cursillo de la UAC. La Hermandad Obrera. Hermandad Obrera de Acción Católica, porque yo estaba en ese entorno todavía. Era una Acción Católica ya distinta, tan religiosa pero tan subversiva. Donde la doctrina social de la Iglesia imperaba en su mentalidad. Y entonces desde 1970 vivo en Elche y claro que me gusta ir a Abraham, y cuando he ido y todas las veces que he ido, cuando entro por la garita me conmuevo. Me conmuevo porque mi niñez fue, juntamente con la de todos mis amigos y compañeros de la época, inmensamente feliz, inmensamente feliz. La vida, el nacer en un pueblo y el vivir en un pueblo es una preciosidad, tiene muchísimas virtudes. Yo ahora, bueno, si hablamos de los libros, después leeré una cosita que yo escribí en el libro de agradecimiento al pueblo de Abraham. No quiero seguir un poco el guión que me marquéis. No, tú, el guión, aquí no tenemos guión, nos marcas tú. El salto, digamos, ha habido solamente en Abarán, en Murcia y en Elche, que es donde te has establecido. ¿Ha habido también más gente de Abarán? ¿Pepe o eres Salva? Pepe, ahora Pepe. Pepe Jarras. Pepe Jarras, el mismo. Sí. Digo, Rafa, junto a ti en Elche había también otros abaraneros que vivían, y que algunos viven allí en Elche. Había una pequeña colonia abaranera en Elche. Sí, éramos o somos bastantes. No recuerdo los nombres, pero vamos, están los Parens, varios hermanos de los Curritos, tres hermanos Curritos, y en aquel grupo de seminario estaba también el Currito, Carmelo Currito, que era todo un personaje, el Mere, un reparador de electrodomésticos también. Sí, había hace poco, era a lo mejor más joven que tú, murió hace unos días, una semana, Antonio Unguero, que también fue seminarista y era gran amigo mío, murió de forma casi, llevaba la cosa muy en secreto, pero murió hace unas semanas, que también estuvo en ese mucho tiempo, Gil Serna también, claro, era Rogelio también, claro, José Gómez, que era de Ricote. Sí, que él fue cura y está en Honduras ya 40 años. Está en Honduras. Éramos un grupo numeroso todos a cargo de don Juan. Juan Saez fue el que nos mantenía, el que nos unía. Y también en aquella época
trabajó mucho en el sentido religioso don Tomás Alburquerque. Mercader, señor, yo creo que aún vive. Sí, vive aún. Después se salió en la Se secularizó y trabajaba en Caja Murcia. Sí, correcto, sí, era el que llevaba la acción cultural en Caja Murcia. Sí. Vamos a poner, Rafa, un poco de música. Yo creo que a ti te gusta la música clásica, y yo no sé si es cierto, pero a mí de las piezas de música clásica que más me gustan es esta cantata 147 de Juan Sebastián Bach. Sí, un momentito, antes de que se inicie, yo fui músico en Abarán también. Ese dato sí que no lo sabía. Yo ingresé ahí algunos a la música, Antonio Sabrín, de apodo, es conocido como Antonio Sabrín también. Sí. Y yo fui con don Ramón. Sí. Tengo el privilegio de haber tocado en varios conciertos, incluso ir a Murcia a tocar conciertos, y haber ensayado lo que era antes el Hogar de Falange. Sí. Y estoy muy contento de haber tenido esa sensibilidad de amor a la música, y sigo en ella. Yo no sabía, ese dato de músico como no lo sabía, otros datos tuyos, pero de músico no. Vamos a oír a Juan Sebastián Bach. Yo recuerdo que antes, cuando murió un músico, la banda de música iba al entierro, sí. Ignoro esa costumbre si se ha perdido o no. Era una época bonita, de costumbres muy bonitas y muy humanas. Sí. Bueno, nos hemos levitado casi en un éxtasis mítico con Juan Sebastián Bach. Rafa, seguimos nosotros de la ermita y tú en Elche. Tengo todas las cantatas de Joan Sebastián Bach y las pongo con frecuencia, me encanta. Sabes que esta es la más conocida, 147 es la más conocida y muy famosa, es una verdadera maravilla. Fue el mejor músico de la historia, incluso superior a Beethoven, y el pobre no tenía ni dinero para vivir. ¿Y dónde quedarse muerto? Pobre, absolutamente pobre. Es curioso lo más que se trata a los genios en una época determinada. Sigue. Rafa ha sido, además de esa adolescencia que en los años 60, que eran los años fundamentales de Abarán, los años más gloriosos de Abarán, pues después se dedicó a editar libros, pero no libros normales. Yo decía que había sido un Quijote porque los libros que ha emprendido pues son realmente aventuras que tienen mucho de quijotesco, de muy aventurero. Cuéntanos un poco de Abarán. Has hecho una gran aportación a la historia gráfica de Abarán, la primera y seguramente última gran aportación de la historia gráfica de Abarán, en dos libros extraordinario, Abarán, Imagen y Recuerdo. Cuéntanos, Rafa, cómo surge esa idea y cuál fue la respuesta de la gente, y si realmente la gente da un llamamiento para que guardemos las cosas antiguas, las fotos, que a veces tantas hemos tirado y ahora nos gustaría recuperarlas. Sí, he editado muchos libros de fotografías antiguas. Empecé en Elche haciendo 2 tomos de fotos antiguas. He editado también en Castilla-La Mancha libros de fotografías antiguas con la Universidad de Castilla-La Mancha, y se vendieron entonces 10.000 ejemplares, nada menos. He editado también 2 libros de Murcia, ciudad, de fotografías antiguas, y me hice amigo de un catedrático de historia contemporánea, que seguimos siendo íntimos amigos, Pedro María Egea Bruno, que es el que mejor conoce la historia de Cartagena. Entonces de Murcia salté a Cartagena, porque Cartagena fue una ciudad cosmopolita a final del siglo XIX y principio del siglo XX por el puerto y por las defensas
militares que tiene, y con Pedro Egea Bruno le propuse de hacer unos libros también de fotos antiguas de Cartagena. Con él fue donde yo realmente aprendí a hacer libros de fotos antiguas, y es que él es historiador. Sí. Entonces glosó, desencajó un esquema donde entrara todas las actividades sociales, artísticas, deportivas, de fiestas, de colegios de toda la ciudad de Cartagena. No solamente la ciudad y las calles de Cartagena, sino la vida diaria de Cartagena. De Cartagena llegué a reunir de Cartagena 30.000 fotografías, porque el esquema que él hizo era tan amplio que detallaba absolutamente todas las actividades que se podían contemplar con fotografías. Estuvimos varios meses recogiendo fotografías y ahí adquirí yo, digamos, el doctorado, así entre comillas, el doctorado de hacer libros de fotos antiguas. Ese esquema lo utilicé en Abarán. Sí. Entonces, estuve viviendo varios meses los sábados por la mañana con mi esposa y nos dedicábamos a recoger fotografías por las casas del pueblo. Es asombroso, y ahora que he visto el libro, cuento, y han habido 160 personas que nos dejaron fotografías para poder hacer el libro. Manejamos en aquella época muchas miles de fotografías. Hubo más de una ocasión en que íbamos por las calles y salían algunas mujeres a la calle a llamarnos para decir que nosotras también queremos colaborar, que también queremos colaborar. Aquello fue muy emotivo. Sí. Entonces, bueno, creo que empecé recogiéndole fotografías a Maruja de Paco, que tenía muchas fotografías, a Merceditas, y su marido, que estuvo en su casa y tenía un cajón lleno de fotografías, e íbamos ya seleccionando con esta idea de hacer una historia gráfica que tuviese una visión integral de lo que ha sido la vida y milagro del pueblo. Íbamos seleccionando infinidad de fotografías. Hicimos el esquema, que lo hicimos contigo, Pepe, del primer tomo del libro. Pero claro, yo tuve un problema moral y un problema de pasión o de gusto abaranero. Y es que me habían sobrado seleccionadas varias miles de fotografías que no podían entrar en un solo tomo. Claro. Pero yo tenía el encargo del ayuntamiento, personificado en aquel momento por Antonio Francisco Gómez, de hacer un solo libro. Y sin permiso ninguno del ayuntamiento, no sé si recuerdas esta anécdota, yo me lancé a hacer el esquema de hacer otro, con riesgo mío personal y pensando en que una actividad o un proyecto tan bonito no quedaría sin realizarse. En este segundo tomo entraban ya más personas, más colaboradores en el texto. Intervino también Pepe Gil en dos de ellos, Roberto Gómez Gómez, Pedro García, por supuesto, Jesús Cobarro, José Joaquín Fernández del Caramaco y José María Gómez de Espín también, Pepe Gil, Isabel Marín y Luis Carlos Saurín también. Y ahora que abro el libro me quedo asombrado de lo bonito que es. Mi desarrollo principal, mi vida profesional del libro ha estado vinculada sobre todo a los libros de bibliofilia. Yo en una ocasión que vendía libros hace ya en el año 83, entré en una galería de arte en Alicante buscando a un murciano y me encontré con una editorial que yo desconocía que podían existir esos libros. Era una editorial de libros de bibliofilia, que así se llama ese género de libros, que no se ven en ninguna librería. Me enseñaron un Quijote y me quedé maravillado de ese Quijote. Ese Quijote valía en el año 83 400.000 pesetas.
El libro más barato que había allí en esa galería de arte valía 175.000 pesetas, estamos hablando de hace 40 años. Sí. Y a partir de ahí yo me quedé deslumbrado y me dediqué a ese tipo de libros, a la venta de ese tipo de libros, Sí, sí. a distribuirlos y después a editarlo yo personalmente. En esa línea de belleza de libro, yo la quise aplicar a los libros que yo hiciera, a los libros que yo editara. Y la verdad es que está lleno de detalles. Abro el libro este que lo tengo aquí delante de mí y me encuentro que es un libro hecho con cariño, con pasión. Sí. Yo creo que es el libro más bonito, más atractivo, más lujoso, Sí, más llamativo. lleno de cariño, de atractivo, de cuantos libros he hecho de fotos antiguas. Porque está reflejado prácticamente todo. Pocas personas, pocas familias habrá que no tenga alguien en alguna de las fotografías, además distribuidas en diferentes capítulos. Le nos dice Rafa que nos ibas a leer un fragmento del libro que escribiste tú. Sí. Yo ya lo había olvidado y esta Pues mañana lo traemos al recuerdo esta mañana. me vas a permitir, Sí, Pepe, claro. me vas a permitir porque me he emocionado yo mismo al leerlo, ¿no? Porque sigo conectado emotivamente con mi pueblo y sus gentes. No solamente el pueblo, sus gentes. Sí. Sus gentes. Es la dedicatoria que yo le hice al segundo libro de los dos. He de decir que hacer 1.500 libros en una población de 10.000 habitantes 12.000 que tendrá el pueblo, sí, 12.000. es toda una hazaña. Es toda una hazaña. Es una hazaña quijotesca, te lo he dicho antes. Sí, posiblemente, pues era un riesgo, pero también estoy muy contento de que apenas quedaron libros por vender, que se vendieron prácticamente todos. Sí. Igual que después cuando hicimos la carpeta de las novias, que Sí, pronto sí. se acordaron, no quedan ni una. Sí. Bueno, permíteme, Sí, Pepe, sí. el que lea, La porque me he dedicatoria. emocionado al leerlo, la dedicatoria que yo le hice, la larga dedicatoria que yo le hice, son 4 párrafos De acuerdo. Bueno. al libro. A todos los abaraneros que hemos sido agraciados por la naturaleza, con mayúscula, con tan valiosos regalos como el río, la huerta, las sierras, el campo, las norias. A todos los que hemos tenido la fortuna de nacer y criarnos en un pueblo, pues en un pueblo la vida y la amistad salen al encuentro en cada paso. A todos los que en su infancia y juventud han desparramado por sus calles y rincones juegos, amores perdidos, ilusiones. A todas las mujeres, hombres, jóvenes y mayores que han volcado su entusiasmo y alegría en fiestas populares y en fervor en las religiosas. A todos ellos este libro les invita a viajar por sus imágenes para que cada lector recoja en su alma y no se pierda en el olvido tanta belleza vivida, pues es lo bello, alegría para siempre. Rafael de San Miguel. He puesto San Miguel porque es uno de los 2 apodos que Sí, yo tengo. sí. Mi abuelo era Rafael de San Miguel y yo he heredado ese gusto. Muy bien, Ese gusto. es un buen Mi apelativo. abuelo era corredor de tierras y de fincas y viajero y caminante. Esta es la dedicatoria emotiva que yo le hice a este libro que lo hicimos con toda mi alma. Efectivamente, y que seguro que hoy vamos, muchos de los que lo tenemos en la casa, en tantas casas como esta, se hicieron mucho y realmente se vendieron en inmensa mayoría, pues lo abrimos y siempre nos queda un retazo de emoción cada vez de gente que muchos ya no están lógicamente entre nosotros y nos sirve como recuerdo. Rafael, muchísimas gracias, nos queda con esta frase: la vida y la amistad salen al encuentro en cada paso en la vida de un pueblo. Rafael, saluda a tus paisanos, a todos los que te apreciamos aquí en Abarán y te tenemos como un gran embajador de Abarán allí en Elche, donde estás. Bueno, pues a todos los que me conozcan y me han conocido y con los que hemos jugado, creo que es un privilegio haber vivido una época preciosa que vivimos y orgulloso de haber sido amigo de todos ellos y haber disfrutado y vivido experiencias que no se olvidan nunca y que es un legado.
es un legado para siempre, porque a veces la vida nos da también problemas y disgustos, pero debemos recurrir a este legado imborrable e inolvidable de una época en la que hemos sido infinitamente felices. Un saludo para todos, un saludo para todo mi pueblo. Rafael, muchísimas gracias y nos veremos pronto aquí, sin duda, en vivo y en directo en tu pueblo. Muchísimas gracias por responder a nuestra invitación. Gracias a vosotros, un saludo muy grato.